A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un rey llamado Herodes decidió romper el matrimonio de su hermano y casarse con su esposa. La nueva mujer del rey se llamaba Herodías y su hija adolescente se llamaba Salomé. Muy pronto, aquellos personajes encontraron las duras críticas de un joven llamado Juan. Juan era un muchacho extraño, de emociones extremas, que para mortificar su cuerpo hacía penitencia en el desierto, y criticó al rey y a su nueva esposa, sin miedo por la represión. Resultado, Juan fue encarcelado. Pero Herodías, la nueva esposa, deseaba la muerte del joven Juan, y en el cumpleaños de su esposo, encontró la oportunidad perfecta. Herodías pidió a su bella hija Salomé que bailara para el rey, y Salomé derrochó belleza y sensualidad, mostrando su cuerpo perfecto tras unas gasas transparentes. Herodes, enloquecido de pasión por su hijastra, le dijo que pidiera cualquier cosa para concedérsela. Salomé, entonces, presionada por su madre, pidió la cabeza de Juan, conocido como Juan el Bautista. Esta conocida historia fue convertida en una ópera famosa por un reconocido compositor llamado Richard Strauss. Esta ópera fue considerada obscena y blasfema, y la censura la retiró. Pero esto hizo que aumentara el número de curiosos y al final, la ópera se estrenó en más de 50 teatros en menos de 2 años. Richard Strauss, el compositor, pertenecía a una familia acomodada que le posibilitó estudios musicales desde muy niño. Richard Strauss había nacido un día como hoy, junio 11 de 1861. Y su talento tiene un espacio propio durante el fin del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. ¡Feliz cumpleaños, Maestro Richard Strauss! Las principales noticias del día. Titulares. En el caso Nene, Fiscalía vinculará a la vicepresidenta Verónica Abad a la investigación. La sentencia del excontralor Carlos Polit se pospone para el mes de septiembre de 2024. El Frente Popular anuncia protestas contra el gobierno en Quito y en provincias. En política internacional, shock europeo. Los editoriales serán de Martín Pallares, inventando fábulas para cosechar enemigos. Emilio Palacio, Alfaro no será candidato. Noticias del día. Caso Nene, Fiscalía vinculará a la vicepresidenta Verónica Abad a la investigación. El denominado caso Nene, que se realiza en el marco de una investigación por presunta oferta de tráfico de influencias en la vicepresidencia de la República y que involucra al hijo de la segunda mandataria Verónica Abad, pasó a la unidad de fuero de Corte Nacional, informó este lunes 10 de junio la Fiscalía General del Estado. De acuerdo al Ministerio Público, hay elementos que vinculan a la vicepresidenta en este caso y se asegura que existieron disposiciones directas de la vicepresidenta en los hechos irregulares que se investigan. El fiscal Leonardo Alarcón, de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía, indicó que según la versión del denunciante e información telefónica, se determinó la participación de Abad. Dado que la segunda mandataria está sujeta a fuero de Corte Nacional conforme a lo dispuesto en el artículo 184, numeral 3 de la Constitución y del artículo 192 del Código Orgánico de la Función Judicial, procederé a inhibirme de seguir en conocimiento del expediente y a desplazarlo a la unidad de fuero de Corte Nacional a fin de que continúe con el debido proceso, explicó Alarcón. Una vez que el nuevo fiscal de la Unidad de Fuero de Corte Nacional asuma el caso, este tendrá que solicitar a la Corte Nacional de Justicia día y hora para la vinculación de Abad al proceso penal. A partir de ese momento, la investigación se prolongará 30 días más. La sentencia del excontralor Carlos Polit se pospone para el mes de septiembre de 2024.
La jueza del Distrito Sur de Florida aceptó este 10 de junio de 2024 una moción presentada por la defensa del excontralor Carlos Pollitt en horas de la mañana para posponer la audiencia de lectura de sentencia y la fijó para el 4 de septiembre a las 14 horas. Esta diligencia había sido fijada antes para el 18 de julio. Los abogados de la defensa de Pollitt argumentaron que algunos de ellos tienen compromisos familiares y profesionales en la semana para la que se fijó la lectura de la sentencia. Los abogados aseguran que en su moción han comunicado con la Fiscalía y que no ha presentado ninguna objeción al cambio de fechas basados en el pedido de la defensa y en que Carlos Pollitt está detenido. Pollitt se entregó a la justicia el pasado 23 de abril de 2024 después de que un jurado lo declarara culpable de 6 cargos tras 2 semanas de juicio en la Corte del Distrito Sur de Miami. Está pendiente que la jueza Williams fije la sentencia que deberá cumplir, que va desde una mínima de 10 a 12 años hasta una máxima de 100 años. La magistrada también tiene pendiente responder a otras 2 mociones presentadas por la defensa de Pollitt, una para anular el juicio en su contra y que se inicie un nuevo juicio, y otra solicitando una sentencia de absolución. Frente Popular anuncia protestas contra el gobierno en Quito y en provincias. El gobierno de Daniel Noboa enfrentará sus primeras protestas callejeras por la posible eliminación de los subsidios a las gasolinas, y una de estas será la protagonizada por las organizaciones que forman el Frente Popular. Los sindicalistas e integrantes del Frente Popular anunciaron este 10 de junio que desarrollarán 2 días de manifestaciones entre el 12 y 13 de junio del 2024. En Quito, la movilización ha sido convocada para las 16 horas del miércoles en los bajos de la Caja del Seguro Social, y la intención del gremio es caminar hacia el centro histórico de la capital. Mientras que en las provincias las protestas fueron convocadas para el día siguiente, el 13 de junio. Según indicaron los sindicalistas este lunes en Quito, el objetivo es marchar hacia las gobernaciones de cada provincia para entregar cartas informando el rechazo a esta y otras medidas neoliberales que estaría aplicando el Ejecutivo. Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, dijo que están dialogando con varias organizaciones indígenas para que se unan a esta jornada. Además, Erazo hizo un llamado público a la CONAIE y Ecua Runari para que se movilicen el miércoles en Quito. Precisamente el fin de semana, el presidente de la CONAIE, Leonidas Sisa, aclaró que no, porque sea potencial candidato a la presidencia por Pachacuti, va a abandonar la posibilidad de salir a las calles a protestar contra el gobierno de Daniel Noboa. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Gonzalo Muñoz, abogado especialista en Derecho Constitucional, para hablar acerca de la sucesión presidencial. Escuchemos lo que dijo. No es lamentable porque un conflicto de índole personal que escaló a político entre el presidente de la República y la vicepresidenta es hoy una cuestión, un asunto de Estado. O sea, esa es la gravedad de este tipo de cosas. Ahora, el presidente está buscando todos los mecanismos legales para que no asuma cuando él tenga que solicitar licencia para proceder a la reelección, según lo establece el artículo 93 del Código de la Democracia. Lamentablemente pienso yo que las vías que ha utilizado no son las correctas. Ha procedido a hacer una consulta a la Procuraduría General del Estado respecto de la interpretación precisamente de este artículo 93, que no necesita ser interpretado. Este artículo es clarísimo y explica que cuando el presidente de la República va a proceder a reelegirse, tendrá que solicitar licencia. ¿Y quién lo reemplaza cuando existe la licencia en la cual se configura una ausencia temporal? Es la vicepresidenta o vicepresidente de la República. Es decir, no hay por dónde perdernos. Pero quieren aplicar, solo para terminar, estimado Milton, quieren aplicar una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional a los artículos 130 y 148. Dicha sentencia solamente aclara el cómputo de la reelección cuando existió una disolución de la Asamblea o una destitución del presidente. Bajo ningún concepto analiza, explica o aclara, porque no es necesario aclarar, el tema de la licencia en reelección. Y otra cosa más, es tan claro esto que el propio Código de la Democracia establece sanciones para todos aquellos funcionarios públicos o servidores del Estado que en ejercicio de sus funciones hagan campaña política. Eso aplica también al presidente de la República. Esto es solo para computar. La sentencia de 2010 de la Corte solo te habla de que
no será computado para la reelección, es decir, sí podrías volver en el 29. Exactamente. Lo que están diciendo en este caso es que si es que existe una disolución de la Asamblea y existen nuevas elecciones, tanto presidenciales como legislativas, esa elección de mitad de periodo, esa elección excepcional por la disolución, no cuenta para el cómputo de los periodos de reelección. Eso es lo único que aclara esta CNE ya dijo, a mí no me vean, el procurador le lanzó al CNE, ahora el procurador va a tener que dar una respuesta, y me imagino que en estos momentos nadie querrá estar en los pantalones del procurador, porque si le doy la razón al presidente, me expongo a violar la ley, porque el procurador no puede hacer interpretaciones constitucionales. Si le doy la razón, si no le doy la razón al presidente, me friego con el presidente. Ahora, yo pienso que el procurador ha dado muestras de ser un abogado serio en ejercicio de sus funciones. Pienso yo que en este caso pues no existe nada que interpretar, nada que aclarar. La aplicación de la norma es expresa, o sea, es clarísima, a tal punto que esa se complementa, como digo, con otros pasajes del propio Código de Democracia. Vamos a suponer, idealmente hablando, una cosa que no debería pasar, que le dicen, no, presidente, usted no tiene que pedir licencia. ¿Qué pasa con las normas del propio Código de Democracia que establecen sanciones para los servidores públicos que en el ejercicio de su cargo hacen campaña electoral o promueven campaña para un determinado movimiento político? Esas normas están vigentes. ¿Y cuál es la jurisprudencia aquí? ¿Lo que le pasó a Allen Berbera o lo que le pasó a Pavel Muñoz? A ver, son cuestiones distintas, pienso yo. A Pavel Muñoz se le acusa de haber apoyado a una candidata presidencial en ejercicio de su cargo de alcalde. Eso está expresamente prohibido y pues se les impuso una multa en el Tribunal Contencioso Electoral, ¿ya? En este caso sería el propio presidente de la República que, abusando de su cargo, no utiliza la reelección para ser, no utiliza la licencia para ser reelegido. Entonces, es una cuestión grave que afectaría la igualdad de condiciones en la cual compiten los demás candidatos y pues que afectaría gravemente nuestro proceso eleccionario en el año 2025. Ariana Tanca, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre la gestión y el cambio de nombre del ministerio. Veamos la nota. Sí, seguimos con el nombre Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Aún no se ha hecho el cambio en cuanto a las competencias. ¿A qué me refiero con esto? Que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos no se va a eliminar, no se va a cambiar el nombre, simplemente vamos a asumir la competencia de la política criminal. Y esto en razón que en enero del año 2023 en la Asamblea Nacional se aprueba una ley que reforma varios cuerpos legales en materia de seguridad. Y en el artículo 10.4 establece que el ente rector de la política criminal también será el ente rector de los derechos humanos. Y en ese sentido, en este artículo se definen todas las competencias que va a tener este ministerio. Y esas son las competencias que hoy tiene este ministerio. Por tanto, estamos simplemente dando cumplimiento a esa ley que se aprobó en marzo del año pasado, pero en enero del año pasado por el legislativo anterior, y que justamente en la disposición transitoria establecía que debería aplicarse la ley, digamos, llevarse a cabo en un plazo de 90 días. Sin embargo, todos recordamos que sucedió la muerte cruzada, las elecciones, por tanto, simplemente como ejecutivo estamos ejecutando aquello que dispuso el legislativo. Ahora, política criminal, cuando uno escucha política criminal, más bien piensa en el Ministerio del Interior. Así es. ¿Por qué tiene que ir con derechos humanos? Es entendible también, pero cuando vuelvo a lo mismo, política criminal, policía, investigación, etcétera. Sí, mira, yo entiendo que este debate es súper legítimo. Creo que es un debate que realmente se tuvo que haber tenido en la Asamblea y en la Comisión en el momento que se aprobó esta ley, ¿no? Y ahora no podemos hacer nada más que darle cumplimiento a la ley y asumir esta nueva competencia. Ahora, la política criminal la podemos ver desde dos aristas. La primera, la preventiva, y la segunda, por así decirlo, la ofensiva, la que tiene que ver estrictamente con lo que mencionabas hace un momento con el tema del Ministerio del Interior, la policía. Nosotros estaríamos en la parte preventiva, en todas esas políticas públicas que podemos hacer como Estado para transversalizar la política criminal en todas las carteras de Estado y de esa manera ir reduciendo de manera preventiva los índices de criminalidad. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que la ley establece que esto será a través de un consejo, una política criminal que será aprobada por un consejo que está conformada por dos instituciones, de la cual este Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos funge como secretaría. Quien lidera el consejo es un delegado de la presidencia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Todos los planes, proyectos y políticas públicas que se harán en adelante una vez que asumamos formalmente la competencia serán de la mano del Consejo, que justamente está compuesto también por Ministerio de Interior y otras carteras de Estados que tienen una competencia directa. Entonces todos los planes, políticas y proyectos que se hagan serán aprobados por este Consejo. ¿Y a qué voy con esto?
que va a ser con una retroalimentación. O sea, nosotros podemos proponer, pero a su vez vamos a tener seguramente observaciones para de esa manera tener una política pública en cuanto a la criminalidad que realmente apunte a disminuir los índices de forma preventiva. Ministra, buenos días. En la práctica, ¿qué cambia? En la práctica, asumimos la política criminal. Realmente eso, vamos a tener un nuevo presupuesto, por tanto también me parece importante señalarle a la ciudadanía que no es que del presupuesto que tenemos hoy en día se va a destinar, de ahí se le va a quitar para esta nueva competencia, no. Estamos trabajando con el Ministerio de Finanzas para tener un nuevo presupuesto para poder operativizar esta nueva competencia. Entonces, no es que vamos a quitar personas de las subsecretarías de Derechos Humanos, o de la de Prevención, o la de Diversidades, para poder atender la política criminal. No, va a ser una estructura orgánica nueva, con un nuevo presupuesto, con un nuevo personal, que nos va a permitir operativizar aquello que la Asamblea dispone. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo se cambia ya el papel? Aún ¿Se asume más del papel? Aún no está listo el decreto, estamos aún trabajando con finanzas y de la mano también de la Secretaría Jurídica, justamente para ver los mejores mecanismos para implementar esta ley. Ya que hablamos de derechos humanos, este informe de Human Rights Watch sobre el conflicto armado interno que ya refutó el presidente de la República o el gobierno del presidente Noboa, que hablaba de que la declaratoria de conflicto armado interno contribuyó para las violaciones a los derechos humanos. Nosotros, de hecho, tenemos una buena relación con Human Rights Watch. Hemos remitido nuestro informe, porque también nos llegó pues, un pedido de información, de la mano también, por ejemplo, el Ministerio del Interior también lo ha respondido, y en eso pues se detallan todas las actividades, todos los procesos que hemos hecho desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos de cara a la protección de los derechos humanos y sobre todo la vigilancia de los derechos humanos. Y realmente como cartera de Estado nosotros hemos trabajado de la mano, incluso con el Ministerio de Defensa, hemos trabajado de la mano con el Ministerio del Interior, hemos dado para este año alrededor de en 6 meses de gestión, casi 600 capacitaciones en cuanto a derechos humanos y cómo debería actuar la policía, tanto como los militares, en el marco del decreto 110 y 111. Entonces, hemos trabajado de la mano, nosotros tenemos una política de absoluta transparencia con los organismos internacionales y de hecho, en enero, febrero, nosotros nos reunimos con ellos, respondimos todas sus dudas cara a cara y no manifestaron ningún tipo de preocupación real. Y es así que durante todo el proceso del Estado, del decreto 110 y 111, la mayoría de organismos internacionales con los que nos reunimos, una vez que nosotros les explicamos la situación en Ecuador, una vez que nosotros les explicamos el alcance del decreto 110 y 111, más bien se manifestaban tranquilos con lo que se estaba haciendo desde esta cartera de Estado y asimismo en coordinación con el resto de carteras de Estado. En Impacto Informativo, Medardo Leas, analista político, habla sobre la pugna de poderes. Escuchemos su opinión. Si está en la ley en forma puntual de que si una persona se va a la reelección, de lo que sea, tiene que pedir licencia sin sueldo y naturalmente ir a hacer campaña, eso no amerita interpretación alguna. El artículo 93 del Código de la Democracia es clarísimo. Y si el señor presidente quiere ir a la reelección, porque fue electo únicamente por un periodo corto hasta febrero del 2025, y él quiere ir a la reelección, que tiene su derecho, y le faculta naturalmente la Constitución y la ley, tiene que, una vez inscrito, pedir licencia desde la fecha que se aceptó la inscripción hasta cuando termine la votación, y convertirse en un candidato. ¿Y esto por qué no puede decirle el Consejo Nacional Electoral al procurador? Pero el procurador, ¿por qué tiene que consultarles a ellos? Yo creo que es error del señor procurador aceptar este absurdo. Él es el abogado del Estado. Pues el que queda mal es el procurador y queda mal el Consejo Nacional Electoral. O sea, el procurador tampoco, ante el requerimiento del Ejecutivo, tiene que decirle nada. Señor, cumpla la ley. Una cosa así como que lea la ley. Nada más, lea y cumpla. La ley está para cumplirse. Porque aquí es imposible que un presidente sea candidato y presidente. ¿Por qué? Porque la ley le prohíbe. Un funcionario público como es el presidente se enmarca en todo lo que es la legislación del servicio público y solo tiene obligación de servir y cumplir con sus obligaciones en base a lo que manda la ley. Para eso se le paga una remuneración, para eso se le da vehículo, etcétera, etcétera. Pero que el presidente de la República se afinca en esta disposición de la Corte Constitucional del año 2009, donde ahí pues recordemos, el presidente Rafael Correa y el vicepresidente Lenín Moreno fueron a la reelección y ellos decían que no tenían que ir a ninguna reelección porque eran candidatos por primera vez. Entonces, el presidente Daniel Noboa dice que su periodo es una continuación del periodo 2021-2025.
¿no? Entonces él no tiene que ir a ningún tipo A de ver, elección. es que son dos cosas diferentes. Cuando se plantea la reelección, lo plantea Rafael Correa, porque él, cuando es electo para el primer periodo, logra que la Asamblea Constituyente dicte una nueva constitución. Es decir, las normas regían para el futuro. Y ahí es en la consulta, señores, yo con la nueva constitución entro a mi primera ejercicio de la presidencia y después tengo opción al segundo ejercicio. Lo mismo puede ser el señor Daniel Noboa, si él es electo para el 2025. Para el 2029 puede decir, señores, yo sí puedo irme por una segunda reelección porque la primera... La reelección como tal, según Exacto. lo que asegura. Pero eso no tiene que ser de análisis ni discusión a la presente fecha, porque no se está discutiendo eso. Entonces hay una confusión entre lo que es la reelección frente a lo que es la obligación de una persona que va a la reelección, porque él fue electo, va a ser reelecto. O sea, sí tiene que encargar a Verónica Abad. Obligatoriamente, porque eso lo manda la Constitución. Y claro, aquí todo el mundo se pone a pensar le va a encargar y qué va a pasar con la señora. Es otra cosa. Pero es que ahí tenemos el problema de una enemistad manifiesta. Así es, pero que no se quiere solucionar de ninguna manera y se busca estos subrefugios que están causando incertidumbre, desconcierto en la sociedad. Dice, ¿qué pasa? Porque, les repito, si el señor Noboa se queda de candidato cuando sea presidente, le van a presentar una denuncia de que está utilizando bienes y recursos del Estado en su campaña y le van a sancionar con la pérdida de los derechos de ciudadanía y en ese momento pierde la candidatura y no podrá ser presidente. Hay otro enfrentamiento, y quizá de mayores proporciones. Hay una pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ha llegado al colmo de que el Ejecutivo veta totalmente esta ley que otorga recursos automáticos a las prefecturas y alcaldías. Y como respuesta, la mayoría legislativa, la nueva mayoría legislativa, archiva la ley del bloque oficialista ADN de seguridad digital. Entonces, esto es una suerte de toma y daca, ¿no? Y así pueden seguir las cosas. No, pues es que hay que manejar las cosas con racionalidad. ¿Cómo se le ocurre a la Asamblea Nacional poner por ley la obligación de entregar los recursos al lugar si no tiene recursos? Se olvidaron ellos que este gobierno recibió con una caja de menos 5.000 millones, que no tenía ni siquiera para pagar los sueldos en el mes de diciembre, en el mes de enero. ¿Qué es lo prioritario? ¿El dinero para los municipios o el dinero para los hospitales o el dinero para la seguridad social o el dinero para los hospitales? Señores, un poquito más de tranquilidad. ¿Cómo podemos nosotros pensar de que entra a la caja el dinero y se reparte primero a los municipios? No, señores. Yo creo que hay que tomar en consideración que estamos en un país con una economía en crisis, con un déficit fiscal que ahora ronda los 2.000, 3.000 millones de dólares, y obligarles a que les entreguen primero a los consejos municipales, que además todos los GATS, alcaldías y prefecturas, están muy cuestionados. Dedican todo el dinero a cosas que no deben. En la campaña los alcaldes dicen, vamos a dar agua potable, y ni siquiera les dan agua potable. Eso es la causa de la desnutrición infantil. Por eso sí tienen dinero para las fiestas, para las compras de tractores, maquinaria, porque saben que ahí están las comisiones. Entonces, busquemos una racionalidad en lo que es el manejo de las disposiciones legales, el manejo de los recursos, y no pretendamos ahogar a un presidente de la República obligándole a que le entrega a las buenas o le entrega a las malas. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Las previsiones acerca de un terremoto en la Unión Europea por las elecciones del pasado 9 de junio no han llegado a tal extremo, pues los partidos europeístas parecerían mantener finalmente su control sobre el Parlamento, pero sí han significado un shock para algunos países. En Francia, la clara victoria del partido de la señora Le Pen, Agrupamiento Nacional, decidió al presidente Macron a convocar a elecciones parlamentarias anticipadas al evidenciarse una nueva correlación de fuerzas reflejada en las elecciones al Parlamento Europeo. El partido del presidente
ha quedado muy lejos, en segundo lugar, con menos de la mitad del 32% de votos de Le Pen. Tercero, aparece el Partido Socialista, un punto por detrás de los segundos. La llamada a elecciones, tras una derrota tan marcada, puede resultar bastante arriesgada, pues Le Pen va a estar en plena cresta de la ola por su reciente victoria. En Bélgica, el primer ministro ha dimitido por los malos resultados de su partido liberal, al que ha superado ampliamente, con casi el 30% del voto, el partido separatista flamenco que aglutina la extrema derecha belga. Hasta que se forme un nuevo gobierno, el primer ministro quedará a cargo de la gestión. En Alemania, la caída del partido de gobierno, la socialdemocracia de Scholz, por debajo de la AfD, la formación de la extrema derecha alemana, debilita gravemente la autoridad del gobierno, que termina además con menos de la mitad del voto conservador de la CDU. Y los verdes, el socio del gobierno, pierden mucho espacio también, bajando al 12.5% del voto. En Italia, la primera ministra es la vencedora, esencialmente a costa de la Lega Nord de Salvini y de Forza Italia, que con la muerte de Silvio Berlusconi perdió a su figura estelar. Meloni ha capitalizado su gestión y los Fratelli d'Italia, su partido, emergen como los más votados con el 27% de los sufragios, seguidos por el Partido Democrático Italiano. En Austria, la figura del FPO, el partido de la extrema derecha, es de apenas el 1% sobre la del Partido Conservador, que juntos representan el 50% del electorado. Los socialistas alcanzan el 23% apenas para el tercer lugar. En España gana el PP, pero obtiene una victoria pírrica con 22 escaños, mientras el Partido Socialista alcanza 20. En un lejano tercer lugar aparece Vox con 6 escaños. Lo más destacable es la desaparición de Ciudadanos del escenario político español. Los aliados de Sánchez, catalanes y vascos, esencialmente igualan el panorama. Las ambiciones de que esta elección fuera un plebiscito del gobierno socialista que abrigaba a Feijóo no se han concretado, como tampoco la de Sánchez de querer reírse de sus opositores del PP. El escenario del Parlamento Europeo muestra un claro declive de la izquierda radical y de los verdes, y uno más moderado del socialismo. La agenda de los conservadores y la derecha radical probablemente se alineará en lo que se refiere a migración, sobre todo, endureciendo políticas comunes obligatorias. El puente entre unos y otros aparentemente será la primera ministra italiana que se ha expresado firmemente por el atlantismo, alineándose con la OTAN en la defensa de Ucrania, así como mostrando un compromiso significativo con la Unión Europea, lejos de las posiciones extremas de Salvini, tan afín a Putin. Meloni ha juzgado correctamente el ánimo de la mayoría del país en pro de la permanencia de la Unión Europea. Ha sabido distanciarse del extremo, volviéndose la interlocutora indispensable en un Parlamento que indefectiblemente va a requerir diálogo permanente, pero esto sí ha puesto mano firme en el tema migratorio. Su modelo de países de acogida temporal a migrantes se ve como una alternativa práctica para manejar la legalización de solicitudes que sean válidas de asilo en suelo europeo. Pero sin duda, el aspecto más álgido es el de la política obligatoria de gasto en defensa de la UE,
que no podrá ser inferior al 3% del PIB de cada miembro. Esta necesidad imperiosa ha sido ya declarada como objetivo de la Unión Europea por la presidenta de la Comisión Europea, la señora van der Leyen, quien al parecer seguirá a la cabeza de la misma tras los resultados de las elecciones. Esta es una prueba de fuego para la Unión Europea. La decisión de asumir la defensa de su existencia material y la supervivencia de sus valores y de su calidad de vida en sus propias manos, con los riesgos y sacrificios que esto implica. La cómoda confianza en que alguien, léase los Estados Unidos, vaya a continuar a cargo de llenar los vacíos de una poco comprometida Europa, ha perdido todo sustento en los 30 años transcurridos entre la caída del Imperio Soviético y la invasión de Ucrania por un reencauchado Imperio Ruso. El reto de incorporar a Rusia como socio de la Unión Europea se limitó al establecimiento de buenos negocios para Europa al obtener energía a buenos precios y para la oligarquía rusa que se apoderó del país después de 1992, la misma que se enriqueció a niveles que empalidecen a la nobleza rusa anterior a la Revolución de Octubre de 1917. Poco o nada se hizo en pro de los movimientos democratizadores rusos, que sí los hubo, ni de presionar por un básico respeto a las libertades, particularmente la de información, para asegurar algún grado de prensa libre dentro de Rusia. La complacencia europea, pese a las advertencias de Georgia en 2008, y más aún, luego de la anexión de Crimea en 2014, se mantuvo inconmovible, aún viendo cómo la mala fe de Putin y el absoluto irrespeto a los acuerdos que Rusia solemnemente firmó tras quedarse con el nutrido arsenal nuclear ucraniano, que le fuera entregado según lo establecido en el Convenio de Budapest en 1994, donde su contraparte era la aceptación de unas fronteras perfectamente definidas con Ucrania, que ciertamente incluían tanto a Crimea como al Donbass y las áreas que hoy ocupa Rusia en Ucrania. Esa lenidad que demostró Europa fue interpretada por Putin como cobardía, o al menos como una incapacidad de acción común concertada en defensa de los intereses y valores europeos. El que, después de la anexión de Crimea, una evidente demostración del desprecio ruso por el ordenamiento internacional nacido de la posguerra, los negocios del petróleo y del gas ruso continuaron, alimentando de divisas y recursos tecnológicos a un impenitente agresor, resulta incomprensible, por decirlo menos. Pero que entre 2014 y 2022, entre la anexión de Crimea y la invasión de Ucrania, una ventana de 8 años para prepararse y poner a punto las capacidades militares de la Unión Europea, poco o nada se hiciera en tal sentido, nos muestra una faceta suicida e irresponsable de la dirección política de la comunidad. Hoy, las angustias se agudizan ante la posibilidad muy real de que al otro lado del Atlántico, en las elecciones de noviembre, regrese Trump al poder con una agenda similar a la que tuvo hace 4 años, pero en un mundo que, durante esos 4 años, ha visto cambios profundos. Para Europa, la prueba ucraniana es decisiva de cara al futuro. La próxima será en Polonia y Alemania viene luego con los estados bálticos como aperitivo. Muchas gracias. Editorial. Inventando fábulas para cosechar enemigos. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso.
Esteban Torres está cumpliendo un encargo como viceministro de gobierno: crear fábulas para que su jefe, Daniel Noboa, tenga los enemigos que necesita. Hay que reconocer que le ha ido bastante bien, y no precisamente por sus méritos, sino más bien por las torpezas de quienes han caído en el juego. Las fábulas que ha creado y ha echado a andar Torres tienen un propósito claro: posicionar en la sociedad la idea de que hay un frente de enemigos políticos que quieren desestabilizar a Noboa y que actúan bajo inspiración correísta. La idea es que Noboa y los suyos sean vistos por el electorado como los únicos y auténticos anticorreístas del país. Entre esos planes, por ejemplo, está el de convencer a la gente que quienes piensan que se debe encargar el poder a Verónica Abad cuando Noboa se candidatice porque así lo ordena la Constitución, lo hacen únicamente porque la vicepresidenta quiere conceder el indulto a Rafael Correa. En realidad, se trata de una fábula idiota porque no existe la posibilidad de ese indulto. Si funcionó, es porque la mente obtusa de Abad no le permite decir con contundencia que no está en sus manos dar el indulto, aunque esté encargada del poder. Luego está la fábula de que existe una coalición correísta en la Asamblea, con el concurso del Partido Social Cristiano y Construye. Aunque esa posibilidad es insostenible, horas después de que Torres la lanzó, apareció Henry Kronfle, flanqueado por Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana y Camilo Salinas de Construye, para decir que todo es mentira. Pero claro, aparecen juntitos. ¿Para qué? A los minutos de aquello, Torres pueda decir: ya ven, ahí están, yo tenía razón. ¿Para qué querría fabricar enemigos del gobierno? Por dos motivos, al menos. Primero, porque el país está en plena campaña electoral y es necesario que el electorado crea que los únicos anticorreístas son Noboa y los suyos. Y segundo, porque en los meses que se vienen, Noboa tendrá que asumir el cargo y finalmente gobernar tomando decisiones impopulares como eliminar ciertos subsidios a los combustibles y vetar esa irresponsable ley aprobada en la Asamblea que garantiza a los gobiernos locales tener sus recursos aunque el país esté quebrado. Si le ha ido bien a Torres creando fábulas para conseguir enemigos, es únicamente porque hay quienes se prestan para eso. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Alfaro no será candidato. Emilio Palacio, La Hora. Usted seguramente no recordará la ocasión en que Coavisa le preguntó a los televidentes quién fue el mejor presidente del Ecuador. La mayoría contestó: Eloy Alfaro. Lo recordé el miércoles pasado cuando conmemoramos un nuevo 5 de junio, la fecha símbolo de la Revolución Liberal, y al mismo tiempo, por casualidad, los noticiarios nos anunciaron que al nuevo presidente lo tendremos que elegir entre una media docena de candidatos, incluyéndolo por supuesto a usted. Ecoavisa no preguntó por qué Alfaro fue un buen presidente, pero estoy seguro de que no fue porque construyó hospitales o caminos o puentes. Si vamos a esas, Velasco Ibarra y Camilo Ponce le ganaron de largo a Alfaro en el concurso de construir obra pública, que sin embargo muy pocos los recuerdan. Lo mismo le ocurrirá a Correa. Construyó carreteras, repartió dinero entre los pobres y le compró la paz a los narcos, pero fueron soluciones momentáneas que duraron mientras hubo dinero y después se fueron al carajo, motivo por el cual el único recuerdo que dejará en los libros de historia el prófugo de Bélgica es que fue un pillo de 7 suelas. Lo grande de Alfaro no fueron las obras materiales, sino los cambios radicales que introdujo en la estructura económica y social del país, con la construcción del ferrocarril que unió por primera vez la sierra con la costa y con la separación de la Iglesia y el Estado que radicó el uso demagógico de la religión para hacer política. ¿En las próximas elecciones habrá algún candidato dispuesto a tomar medidas del mismo calibre? ¿Y cuáles serían esas medidas alternativas? La más importante sería arrancarle a las mafias de ladrones y delincuentes el botín del Estado. Y la única manera de conseguirlo será impidiéndoles el acceso a la actividad petrolera, a la electricidad y a la seguridad social como mínimo. Que a los gerentes de Petroecuador no los escoja el presidente de la República, sino una empresa internacional experta en reclutar gerentes, que de esas hay muchas y de gran prestigio.
Que desde el primer año el rendimiento de esos gerentes no se mida por la forma en que sonríen, ni por los buenos discursos que den, sino por la exactitud de sus balances y el saldo final de pérdidas y ganancias. Me van a decir que eso sería privatizar el IES o Petroecuador, pero no es lo que propongo. Después de la experiencia de Correa y de Glass, a mí no me parecería mala idea vender Petroecuador, pero estoy consciente de que el país no lo permitiría. Sin embargo, el Banco del Pacífico no es un banco privado, sigue siendo un banco estatal, solo que los presidentes de turno ya no le meten la mano porque su gerente no responde a la voluntad de los políticos, sino al compromiso de generar utilidades. Consideremos lo que eso significaría para el IES. No habría que cambiar la edad de la jubilación ni el monto de las pensiones. Con solo ponerle fin a la corrupción, se obtendrían muy buenos resultados. Eso sí, habría que deshacerse del personal innecesario porque antes que un supuesto derecho a la estabilidad vitalicia de unos pocos, está el beneficio de los afiliados y pensionistas. ¿Se atreverá usted a presentar una propuesta de este calibre, completamente diferente quizás, pero eso sí de la misma magnitud, que le dé vuelta por completo a la estructura económica del Estado? ¿Habrá algún otro candidato que sí lo haga? ¿O volverán a ofrecer lo mismo que nos vienen ofreciendo desde hace medio siglo? Veremos. Emilio Palacio, La Hora. Noticias internacionales. Macron cae frente a la ultraderecha y convoca elecciones anticipadas en Francia. Las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 han tenido un impacto rotundo e inmediato en la política interior de Francia. Tras sufrir una dura derrota ante la ultraderechista Agrupación Nacional, el presidente francés Emmanuel Macron ha señalado que disolverá la Asamblea Nacional y convocará elecciones anticipadas. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Dirigiéndose a sus partidarios, una de las figuras de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen, daba la bienvenida a la decisión de Macron, señalando que su partido representaba la mayor fuerza para el cambio en Francia. Vient d'annoncer les intérêts des Français, prêt à mettre fin à cette immigration de masse, prêt à faire du pouvoir d'achat des Français une priorité, prêt à entamer la réindustrialisation du pays. En clair, nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à faire revivre la France. La Agrupación Nacional se impuso en las elecciones con el 31% de los votos. Es el primer partido francés que recibe más del 30% de los votos en unos comicios europeos desde 1984. Muy por detrás, en segundo lugar, quedó el partido Renacimiento de Macron, con poco más del 14% de los votos. Los socialistas completan los tres primeros puestos con el 14% de los sufragios. French President Emmanuel Macron's announcement that he will be dissolving the National Assembly after his party suffered crushing defeat at the hands of the French far-right National Rally sent shockwaves throughout France and across the EU bloc. Now the French president will have about 20 days to come up with a plan to try and win the majority seats in French Parliament in these next upcoming legislative elections that will be held on the 30th of June and the 7th of July. Colombia aprueba ley de donación de alimentos para combatir el hambre. En Colombia, aproximadamente 13 millones de personas presentan dificultades para acceder a la alimentación según el Programa Mundial de Alimentos. De acuerdo a la evaluación realizada, la mitad de los hogares colombianos sufren de una inseguridad alimentaria moderada o severa debido a la pobreza o el aumento de los costos en los productos básicos. Mientras tanto, en paralelo, se botan a la basura más de 9,7 millones de toneladas de alimentos anualmente, según el Banco de Alimentos. Con los alimentos que botamos cada año en Colombia podríamos darle de comer a toda la población de La Guajira 3 comidas al día durante 15 años. Para dar un ejemplo que exponga más detalladamente la problemática, el experto hace la siguiente comparación. Con los alimentos que botamos cada año en Colombia podríamos darle de comer a toda la población de Panamá, más toda la población de Uruguay, más toda la población de Luxemburgo,
todas las 3 comidas durante un año. Entonces, casi que con la comida que votamos en Colombia podemos acabar el hambre en Colombia. Y precisamente para contrarrestar el hambre, hoy en este país suramericano avanza un proyecto de ley que busca combatir el desperdicio de alimentos e incentivar la donación y que dichos productos tomen un rumbo distinto, es decir, que no paren en la basura y que lleguen al comedor de los menos favorecidos. Hoy en Colombia, el productor de alimentos que decide botar los alimentos paga menos impuestos que el productor que decide donar. Entonces, ¿qué pretendemos lograr con este proyecto de ley? Que los que donen los alimentos pues paguen menos impuestos que el que vota. Según cifras de este banco, tan solo en el 2023 se salvaron 34.000 toneladas de comida que pudieron alimentar a más de 1 millón de colombianos en condición de vulnerabilidad. Octavio Taborda fue uno de estos beneficiados. Soy un tipo que vivo solo, debajo de un puente, porque no tengo dónde vivir. Y la vida mía es comer aquí y el día sábado ni el día domingo tomar tinto. Ya el sábado y el domingo me toca aguantar hambre. Sin embargo, estas 34.000 toneladas de comida rescatadas de las que disfruta don Octavio y otros cientos de personas entre niños, mujeres y abuelos, tan solo representa el 0,4% de comestibles que se desperdician al año en el país cafetero. Con este hermoso proyecto de ley que todavía falta la conciliación, vamos a poder al menos rescatar el 5% para poder alimentar 12 millones de colombianos. En este país, el 4% de los hogares, es decir, unos 2 millones de personas, dijeron que solo consumieron una comida al día o menos. La alimentación que tenemos acá no la podemos tener en la casa. Este proyecto de ley que ya se aprobó en cuarto y último debate pasará ahora a sanción presidencial y la intención es que brinde una inversión de 7.3 billones de pesos para la comunidad de los colombianos que la necesitan. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia. El rescate israelí de 4 rehenes dejó 274 muertos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. El número de muertos en el campo de refugiados de Nuseirat asciende a 274 personas. La incursión israelí el pasado sábado para rescatar a 4 rehenes dejó además 700 heridos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza dirigido por Hamas. في مجزرة النصيرات يوم أمس 274 شهيدا بينهم 64 طفلا و57 امرأة و37 مسنا. Tras 246 días de cautiverio, así los han recibido sus familias. וואו, אני כל כך התרגשתי לראות אותו, ובכינו ביחד, והתחבקנו. חיכיתי לרגע הזה כל כך הרבה זמן, ואני שמחה שהוא קרה סוף סוף. תודה רבה. En total, 120 personas siguen siendo rehenes de Hamas en Gaza, la mitad de ellas se presumen vivas, según Israel. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley.
La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavolley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.